el reto que tenemos ahora mismo tiene que ver con que los buenos apoyos entiendan a la persona en la comunidad y la entiendan como, o sea, tenemos que prestar apoyos para que las personas tengan redes sociales de apoyo, para que puedan conectarse y para que puedan vincularse y para que desarrollen otro tipo de roles, que yo creo que esto es lo que tenemos como más pez ahora mismo, ¿no? O sea, hay una parte como en la que necesitamos hacer como muchísimo hincapié, o sea, tiene que haber control, esas experiencias de vida tienen que generar, bueno, confianza en las personas y tienen que generar oportunidades de desarrollo personal, pero en los entornos comunitarios en donde la gente contribuye en la medida que quiere, ¿no? O sea, hay una parte ahí como de cada uno contribuye como quiere, ¿no? Pero desarrollan diferentes roles y sobre todo están conectadas con vínculos. Y esta es una parte importante. Si los buenos apoyos se prestan solamente en entornos con cultura más asistencialista, en instituciones, no son buenos apoyos. Importante, bueno, primero cuando hablamos de no creencia profunda en las personas, ¿no? Esto es una especie de frase que a veces se queda como vacía de contenido, pero o sea, como es una cosa como muy grande, ¿no? Claro que yo tengo creencia en las personas, ¿no? Yo creo que hay una parte como muy de revisión en los profesionales de cómo operan esas creencias en nuestros comportamientos de apoyo, sobre todo cuando salimos a comunidad, porque lo cierto es que estamos todos educados y esto va muy en la línea de competencia ética, ¿no? O sea, estamos todos muy educados en un modelo, bueno, pues donde las personas eran minusválidas, donde las personas tienen menos valor, o sea, esto es una cosa que llevamos dentro, ¿no? O sea, a veces de manera consciente y otras veces de manera inconsciente, nos hemos educado en esa sociedad, ¿no? Entonces, esto cuando tú apoyas a la gente, a veces sale, ¿no? En tus comportamientos de apoyo, ¿no? De repente, bueno, pues corregimos a las personas en público, o el médico nos habla a nosotros y nosotros contestamos como si la persona no estuviera, ¿no? Hay como muchas cosas que no tienen nada que ver con la intención, ¿eh? Pero sí que yo creo que una de las cosas que los profesionales tienen que hacer es revisarse esas creencias y cómo esas creencias se traducen en comportamientos observables. Y en entornos comunitarios es muy importante porque la gente nos mira al final, ¿no? Las actitudes que tenemos cuando apoyamos son súper relevantes, o sea, para generar como la imagen, ¿no? Y la gente al final lo que intentamos es buscar cosas que se ajustan a nuestro modelo mental, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una parte como ahí muy de revisión de esas creencias y de hacerlas conscientes cuando las tienes, pero también sostenerlas para apoyar distinto. Y yo creo que eso es como la primera competencia. Y luego tenemos que trabajar muchísimo las competencias de gestión de oportunidades en la comunidad y de construcción y mantenimiento de redes sociales de apoyo, ¿no? Están muy basadas en las creencias que tú tengas, ¿no? Si tú crees que una persona no va a que, nadie va a querer tener una relación con ella, va a ser una carga, si te da la impresión de que parece que es que le estás pidiendo a la gente que, que haga como voluntariado o vas como desde, o sea, cuando tú vas así, realmente es muy complicado ayudar a la gente a construir relaciones personales, ¿no? Hay una parte como muy interesante a revisar de lo que es una red social de apoyo, de cuáles son las nuestras, de cómo se generan, de para qué nos sirven y luego ver cómo eso se apoya y cómo generar oportunidades y trabajar en la comunidad y en los contextos comunitarios son brutales. Y luego hay otras dos cosas que a los profesionales que trabajamos en organizaciones de apoyo a personas, se nos supone, ¿no? Que para mí que son claves y que no es verdad que las tengamos, ¿no? O sea, hay una competencia que tiene, o sea, la escucha y el trabajo en equipo es como que tú llegas a un sitio y todo presupones que todo el mundo sabe escuchar y que sabemos trabajar en equipo, ¿no? Y no es verdad. O sea, yo creo que la escucha es una competencia que se entrena, la escucha consciente de no juzgar a la persona cuando me está hablando, de no escuchar desde descarga, es súper importante y hay modelos de escucha que estamos aplicando para poder trabajar competencia de escucha con las personas y luego el trabajo en equipo, no, o sea, no es lo mismo tener un grupo de personas a tu alrededor que generar un propósito que sea emocionante, que esté vinculado a las personas, que nos haga actuar con sentido, ¿no? Y que además nos permita hacer las cosas de manera eficiente, bien porque nuestros procesos son de soporte y tenemos que hacerlos lo mejor posible o porque estamos innovando, ¿no? Yo creo que hay una parte como muy importante de aprender a emprender y aprender en equipo, que esto no sabemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper fundamental, porque al final nos enfrentamos a un montón de cosas que todavía no sabemos cómo resolver, no hay un protocolo. Entonces sabemos generar ese aprendizaje. Si las personas no están en el entorno comunitario, es que es muy difícil que la gente las conozca, que tengan experiencias, ¿no? Y lo cierto es que en los centros y servicios la mayoría de la gente pasa el tiempo en entornos comunitarios, ¿no? Esto tiene retos luego que tienen que ver con la financiación de los servicios y con la estructuración, pero lo cierto es que tenemos una reflexión sobre cómo hacer esto o el hecho de que nos den más recursos a veces no garantiza que o sea, garantiza que hacemos más de lo mismo, ¿no? Sí, y bueno, ahí hay una parte muy importante de la presencia y también
de identificar cuáles son los activos comunitarios que favorecen el vínculo, ¿no? Esto es como una frase muy... Pero al final, cuando vamos a la comunidad, planteamos que las personas estén en servicios, o sea, en espacios en donde reciben servicios. Pues me gusta la pintura, recibo clases de pintura. Tengo que hacer no sé qué, pues voy a clases de pilates. Y esos entornos no siempre son los que más favorecen el vínculo, ¿no? Y además siempre necesitas dinero para hacer esto, ¿no? Hay muchas organizaciones que dicen, es que no tenemos presupuesto, ¿no? Para hacer, para que vayan actividades. Y lo cierto es que tenemos que empezar a explorar las asociaciones de vecinos, las asociaciones culturales, las de danza, las folclóricas. O sea, hay un montón de espacios en donde lo importante es el vínculo, ¿no? Y que además, porque no están, como no están centradas en recibir un servicio, no tienen costes, ¿no? Y cómo apoyar ahí para que la gente se vincule y para generar experiencias y miradas de contribución es súper interesante, ¿no? Yo creo que la vida en comunidad va desde ahí. Y luego yo creo que hay un cambio de enfoque en las entidades que es muy importante. O sea, yo creo que lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados en el sector de los cuidados en general, ¿eh? Pues este es mi colectivo y yo necesito pedirle a la comunidad que me dé las cosas que mi colectivo necesita, ¿no? Y creo que eso es como un enfoque basado como en el problema, o sea, mi colectivo necesita todos estos apoyos y es como que me resuelvan, por favor, porque esto es... Pero hay una parte para mí muy importante que tiene que ver con que seamos capaces de ver en qué comunidad local estamos, qué es lo que necesita esa comunidad y cómo desde nuestra experiencia y cómo desde las personas, desde los talentos que tienen, las habilidades, que a veces tienen que ver con hacer cosas y otras veces tienen que ver con estar presentes, ¿no? Podemos contribuir a mejorar los retos de la comunidad. O sea, toda la perspectiva de desarrollo comunitario yo creo que la tenemos en pendiente, ¿no? Y entender la contribución no solamente como hacer algo, sino como estar presente, ¿no? O sea, el hecho de que una persona con grandes necesidades de apoyo esté presente en un entorno comunitario hace que automáticamente se le tenga en cuenta, porque es visible, ¿no? Entonces, hostia, aquí necesitamos una rampa, por si no este no sube, ¿no? Si no hay nadie en silla de ruedas, pues nadie ve eso, ¿no? Y eso es como muy tangible, ¿no? Pero si de repente tú estás en un grupo, yo he participado en entornos comunitarios donde de repente aparecen personas con discapacidad intelectual y dices, es que la gente no se está enterando de nada, ¿no? Y facilitar darte cuenta de porque hay una persona con discapacidad intelectual, de repente te hace que hacer que los procesos sean más fáciles y se beneficia a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que hay, o sea, las contribuciones que tienen que ver con estar y con ser, las tenemos que incorporar como a los relatos de la importancia, porque muchas veces vemos que la gente no, o sea, como no puede hacer, ¿no? Hablo especialmente de las personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Pero el hecho es que en las experiencias que nosotros apoyamos y acompañamos, muchas veces, jo, es súper interesante, ¿no? Pues cuando de repente hay un grupo y hay una persona con grandes necesidades de apoyo que al principio a veces no encaja, estamos hablando, ¿no? Y cuando de repente esa persona se siente a gusto y todos nos damos cuenta de que hemos logrado generar un espacio en el que todo el mundo se sienta a gusto, eso hace que tengamos identidad, ¿no? Dices, es que molamos mogollón. Ujú. Somos inclusivos porque hay gente diversa. Si no hay gente diversa, no lo somos, ¿sabes? Y eso nos califica. Entonces, yo creo que hay muchísimo que hacer en el desarrollo comunitario y en identificar oportunidades de contribución diferentes. Vamos, o sea, eso es como como lo que deberíamos de centrarnos, ¿no? Muchas, ¿no? Yo principalmente, o sea, en Aula Escalera estamos como enrolados en el proyecto de Mi Casa, una vida en comunidad, por ejemplo, ¿no? Que lidera Plena Inclusión, que es, conocéis, ¿no? Y se está trabajando mucho sobre esto en entornos comunitarios con personas con grandes necesidades de apoyo. Yo creo que la bondad de ese proyecto es que ha decidido apostar por lo que parece más difícil, ¿no? Y se están generando oportunidades muy interesantes de vínculo, o sea, el enfoque comunitario desde el vínculo de las personas a los entornos comunitarios, pero también hay experiencias muy interesantes de desarrollo de comunidades, ¿no? O sea, de trabajar con la comunidad, ¿no? En donde hay personas con discapacidad intelectual, pero también hay es una comunidad diversa. Entonces yo creo que ahí sí que se están haciendo cosas muy interesantes. Creo que nosotros tenemos, o sea, como movimiento asociativo hay que revisarse el rol. O sea, el movimiento asociativo tiene que revisar cuál es el rol de las organizaciones, ¿no? Y intentar construir una imagen para que la gente, porque a veces no se vive cómodo cuando dicen, no, es que así no puedes hacer los apoyos, vale, pero ¿cómo, no? Y no hay como hay orientaciones, hay enfoque, pero yo creo que las organizaciones son importantes porque los apoyos lo son, no por sí mismas, ¿no? O sea, no es importante que haya un centro ocupacional, es importante que haya buenos apoyos en el área laboral, ¿sabes? Entonces yo creo que hay una parte ahí como es súper importante que haya estructuras de apoyo, las organizaciones lo son, pero sí que hay que cambiar un poco el rol que tenemos, ¿no? O sea, el asunto es vincular a las personas con los entornos comunitarios, generar buenos apoyos, trabajar con la comunidad. Entonces, yo creo que ahí tenemos que definir un poco cuál es el rol, ¿no?
¿Cuál es el rol? Con las administraciones públicas yo creo que se están dando pasos, ¿no? La semana pasada, ¿fue la semana pasada? O la anterior se aprobó la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados, que, bueno, es la estrategia y para mí es un avance enorme en la forma de expresar, en lo que se está haciendo a nivel estatal en prototipado de modelo de cuidados nuevo, contando con todo el tercer sector, ¿no? Ha sido un proceso interesante en el que hemos tenido como la gran suerte de participar, ¿no? En donde ha sido muy participativo y ha permitido generar pensamiento y reflexión en ámbitos muy distintos, ¿no? En las administraciones locales, en la economía social, en el tercer sector. Entonces, esta estrategia marca como líneas muy grandes a nivel estatal que tiene que ver, yo qué sé, pues con la flexibilización pues la flexibilización, por ejemplo, de la financiación de los servicios, de los sistemas de financiación individuales, en presupuestos personales, ¿no? Como para favorecer el control de las personas, en la definición de nuevos modelos de apoyos, en todo el enfoque comunitario que tiene es súper interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay como una estrategia marco que tiene un montón de retos porque, bueno, para mí el asunto es no pensar en los cuidados que necesitan las personas con discapacidad, sino del modelo de cuidados, ¿no? De la sociedad que queremos ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, desciendes luego a las comunidades autónomas que tienen como las competencias en los servicios. Yo creo que hay una parte como muy importante de ver por dónde empezamos, ¿no? De cómo flexibilizamos servicios con prestaciones, de cómo las cosas pueden ser como complementarias, de cómo descendemos a la práctica, bueno, pues estos modelos como de cuidados más comunitarios, ¿no? De cómo podemos hacer el planteamiento a nivel autonómico pues de flexibilización en las legislaciones que regulan los servicios, ¿no? Y luego a nivel local es brutal, ¿no? Por la cercanía, los ayuntamientos tienen como muchísima responsabilidad en lo que tiene que ver con la atención a los vecinos y vecinas, que les conoces casi por el nombre. Somos una sociedad que tenemos que entender que necesitamos un modelo de cuidados en los cuidados de larga duración que respete los derechos humanos, porque todos y todas vamos a necesitar cuidados en algún momento, ¿sabes? Es pensar como sociedad cómo queremos que nos cuiden y cómo queremos cuidar es algo súper importante. No podemos depender de si tengo, o sea, yo creo que a veces hay como mucha tranquilidad, como tengo dinero para pagármelo, pues no me preocupa, ¿no? Como tengo, y yo creo que ahí hay una responsabilidad enorme en plantearnos esto, en que localmente la gente empiece a hablar de esto, en cómo se quieren cuidar localmente al vecino, a la vecina. O sea, hay una parte como muy interesante de entender que es responsabilidad de todas las personas, no de las administraciones públicas que hacen lo que pueden, no de las organizaciones del tercer sector, ¿no? No de... Hay una resignación a veces, ¿no? Yo lo pienso mucho en el colectivo de personas mayores, ¿no? De bueno, como es Mm. mayor, pues ¿sabes? Hay un edadismo brutal, ¿no? Y yo creo que hay mucha reflexión que hacer a nivel social sobre esto, porque luego lo que nos dicen las evidencias es que las personas no queremos vivir en entornos institucionales. Entonces, o lo empezamos a trabajar desde, o sea, es que lo vamos viendo además, mis padres envejecen, yo voy a envejecer, ¿sabes? Espero que envejecer. ¿No? Entonces, claro, hay una parte como de, oye, ¿cómo queremos hacer esto? Porque si no lo pensamos de antemano es complicado.